Hola, te habla Esther Morales de Caracas, Venezuela, y este video es para estudiar movimiento en el plano con velocidad constante. Sabiendo que el movimiento que hemos estudiado anteriormente son MRU, MRUV, que son movimientos que estudiamos en el eje horizontal, y caída libre o lanzamiento vertical, que son movimientos que estudiamos en el eje Y, en el eje vertical. También debes haber estudiado lanzamiento horizontal y lanzamiento parabólico. Y estos movimientos son en el plano, porque ya están las dos dimensiones involucradas, con una velocidad constante siempre en el eje X, pero en el eje Y no, porque tenemos la gravedad actuando. Este plano X y Y es un plano vertical. Ahora, este movimiento en el plano con velocidad constante lo vamos a hacer en un plano, digamos que horizontal, porque vamos a estudiar el movimiento de un objeto, de un móvil, que no se mueve verticalmente, sino que se mueve en un plano que esté horizontal, pero que vamos a tener dos ejes, el Y y en el X. Ya le voy a explicar. Supónganse que tenemos aquí una acera de una avenida, de una calle, y aquí tenemos la otra acera, y que esta es la calle. Si un peatón atraviesa la calle desde esta acera, punto A, hasta el punto B de la otra acera opuesta, él puede hacerlo en línea completamente recta y no hay nada que se lo impida. No, nada lo va a desviar. Cosa que no sucede si nosotros tenemos un río que tenga velocidad en este sentido. La corriente es de izquierda, supongamos que la corriente es de izquierda a derecha, y esto es una orilla y esta es otra orilla, y tengamos a una persona que lo va a cruzar nadando. Aquí tenemos, ya no es un peatón, sino un nadador. Este nadador quiere ir también al lado opuesto de la orilla, del punto A al punto B. La pregunta es, ¿lo hará en línea recta como lo hace el peatón cruzando la calle? Porque tiene un río que tiene una corriente. ¿Qué va a tratar de hacer el río? El río va a tratar de llevárselo. Si el señor no nada, el río se lo lleva cuesta río abajo. Pero como el señor va a nadar, él va a cruzar el río, pero no va a llegar al punto B de manera lineal, sino que va a tener una pequeña desviación y va a llegar a un punto B'. Vamos a ver entonces en qué consiste ese movimiento. Vamos entonces a hacer el estudio. Yo voy a hacer mi río aquí. Es con lo que normalmente se hace este estudio. Esto es un río que tiene una corriente en este sentido. Vamos a dibujar entonces mi plano cartesiano, que es distinto. Plano cartesiano, aquí está, este es mi eje Y. Es distinto que cuando estás viendo el movimiento parabólico. Por el movimiento parabólico, el móvil, el proyectil, sube y baja. Entonces el plano está como vertical. Aquí el plano está como acostado sobre el río. ¿Ok? Entonces tenemos en esta orilla, tenemos el eje X. Bien, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que este punto es mi punto origen, 0. Este es mi punto B. Queremos entonces que un nadador cruce del punto B del punto 0 al punto B. Nosotros podemos conocer el ancho del río. Ancho del río. Bien, entonces aquí tenemos elementos importantes. El nadador sale del punto O, pero no va a llegar al punto B. Eso estamos claros, ¿verdad? Porque el río va a tratar de llevárselo. Pero como él está nadando,
está haciendo una resistencia, él va a llegar y va a cruzar el río efectivamente, pero no va a llegar al punto B. Va a llegar a un punto desplazado, un poco hacia la derecha. Vamos a ponerle aquí B'. Este vector que acabo de dibujar es un vector velocidad. ¿De quién? Vamos a ir empezando a identificar elementos. Vector velocidad. Ese vector velocidad me representa, estamos hablando de un nadador, ¿verdad? Aquí tenemos a un señor que va a nadar, nadador. Esto también aplica si tenemos una lancha. Entonces, la V es la velocidad del nadador con respecto a la tierra. Es decir, alguien que esté parado en la tierra ve que esa es la velocidad del nadador. Ahora, ese vector tiene componentes. En el eje Y tiene aquí una componente. Esta es la velocidad Y. ¿Quién es esa velocidad Y? Esa velocidad Y es la velocidad del nadador con respecto al agua. Es decir, que si yo estuviera parada en el agua, viera que el nadador va en ese sentido y completamente derecha, si yo estoy en el agua. Ok. Ese vector amarillo que yo dibujé ahí, vamos a buscar otro, será este azulito. Este vector también tiene una componente en el eje X y esta componente que estoy dibujando aquí, ¿sí se ve? Esta componente que estoy dibujando aquí es una Bx. Esa Bx es la velocidad, Bx es la velocidad del agua con respecto a la Tierra. Entonces, la velocidad del nadador va a venir dada en función de la velocidad del nadador con respecto al agua y de la velocidad del agua con respecto a la tierra. Ahora, tanto el movimiento, no lo puedo decir vertical, tanto el movimiento en el eje Y como el movimiento en el eje X van a ser a velocidad constante. Repito, el movimiento en el eje X, es decir, la velocidad del agua, si el observador está ubicado en la Tierra, eso va a ser a velocidad constante. Él va a ver que el río se mueve a velocidad constante. La velocidad del nadador, con respecto al agua, es decir, alguien que está ubicado en el agua y que está viendo que el nadador se está moviendo, lo va a hacer también con velocidad constante. Quiere decir que en este eje se cumple que la velocidad de Y es igual a la distancia sobre el tiempo. Y en este eje se cumple que la velocidad X es igual a la distancia sobre el tiempo. Estamos hablando de velocidad constante. En ambos ejes la velocidad va a ser constante. Entonces, esto me va a permitir a mí encontrar, si yo conozco el tiempo en que se tarda en cruzar el río, voy a poder encontrar un desplazamiento cuando atraviesa el río que depende de la velocidad en y voy a encontrar un desplazamiento en el eje X que depende de la velocidad del río. ¿Okay? Y una vez que yo tengo estos dos desplazamientos, puedo tener el desplazamiento total del nadador, que sería entonces la componente X más la componente en Y. Una vez que yo tengo esta velocidad, la velocidad del nadador con respecto a la Tierra, también la puedo escribir vectorialmente con la componente en X más la componente en Y, porque estamos trabajando con vectores, ¿correcto? Muy bien. Este ancho del río, ¿qué me va a representar? Este ancho del río me va a representar mi desplazamiento en el eje Y.
Entonces, conociendo esto, podemos calcular cuánto se tardará una lancha o una persona en cruzar un río, siempre y cuando conozcamos alguno de los datos que nos los permita entonces encontrar los demás. ¿Qué me pueden pedir? Me pueden pedir el desplazamiento del móvil, me pueden pedir la velocidad del móvil, me pueden pedir cuánto tiempo tarda el móvil en cruzar el río. Hablando de móvil, cualquier objeto que se mueva y que cambie de posición. Entonces vamos a hacer un problema, un ejemplo, no va a aparecer escrito en la pantalla, simplemente lo voy a ir leyendo y ustedes van a ir tomando nota. Una lancha atraviesa un río, vamos a hacer el dibujo aquí. Vamos a utilizar los colorcitos. Azul para el río. Aquí está el río. Tiene una corriente en este sentido. Me dicen que el ancho del río es 90 metros. 90 metros. En dirección perpendicular a la corriente. La corriente está en este sentido, lo que es perpendicular es en este sentido. Muy bien. Si la velocidad de la lancha respecto al agua, habíamos dicho que la velocidad del móvil con respecto al agua es en el eje Y. Entonces me están dando BY. Entonces, BY, si vamos a poner aquí, vamos a ver, si yo pongo mi plano cartesiano aquí, esto es X y esto es Y, entonces me están dando, y vamos a cambiarlo aquí por amarillo, me están dando que la velocidad aquí en BY es igual a una lancha en dirección perpendicular hacia la velocidad con respecto de la lancha con respecto al agua es 2,5 metros, me están dando 2,5 metros sobre segundos, ¿ok? 2,5 metros sobre segundo. Y la velocidad de la corriente, es decir, la velocidad del agua, entonces eso lo habíamos puesto como unos azulitos, es decir, que me están dando esta velocidad de X, me están diciendo que es 2,9 metros sobre segundos. De X, 2,9 metros sobre segundo. Determine el vector velocidad. Me están pidiendo el vector velocidad, es decir, el vector que se va a formar aquí, este vector P del vector velocidad. Recuerden que para que un vector esté completamente definido, tengo que escribirlo con sus componentes, su módulo y su dirección. Determine el vector velocidad de la lancha respecto a la Tierra, de la lancha con respecto a la Tierra, es esta B que está aquí, y el vector desplazamiento. Entonces me están pidiendo el vector desplazamiento. Muy bien. El vector velocidad es fácil ya encontrar porque me están dando las componentes. Entonces, el vector velocidad es simplemente 2,9 en I más 2,5 en J. Lo pongo corchete para decir que esto es metros sobre segundo. Calculo el módulo del vector, la raíz cuadrada de 2,9 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Y calculo, vamos a ponerlo por aquí, si me alcanza, y alfa, el ángulo es tangente a la menos 1 de 2,5 sobre 2,9. Esto implica que alfa. Entonces tomamos nuestra calculadora y colocamos raíz cuadrada paréntesis 2,9 al cuadrado más 2,5 al cuadrado, cierre paréntesis. Me queda 3,83. 3,83 metros sobre segundos. Y el ángulo es 2,5 entre 2,9. Eso me está dando 40,76 grados. Muy bien, ya tenemos entonces la primera pregunta, que era la velocidad. Ahora vamos con el desplazamiento. Para encontrar el desplazamiento, recordemos de que en ambos ejes el movimiento es constante. Entonces, yo necesito encontrar primero
tenemos velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Para encontrar el desplazamiento yo necesito encontrar dx y dy. Para encontrar dx es bx por t y dy es by por t. Ok, entonces vean, tenemos bx pero no tenemos el tiempo. Tenemos by pero no tenemos el tiempo. Pero dy ya lo tengo porque dy es estos 90 metros que me están dando. Esto es dy. Entonces, con dy, ¿qué es lo que voy a calcular? ¿Qué es lo que voy a calcular? El tiempo. Entonces, tiempo va a ser igual a dy sobre by. 90 metros sobre 2,5 metros sobre segundos. Tengo el tiempo que tarda en cruzar el río. Entonces sería 90 entre 2,5. 36 segundos. 36 segundos. ¿Sí? Chequeamos. Velocidad, distancia sobre tiempo. Paso el tiempo, 90, ok, 36 segundos. Esto es lo que se tarda en cruzar el río. Una vez con este tiempo, entonces ya puedo calcular mi dx. Mi dx es igual a la velocidad en x, que es 2,9 metros sobre segundo por 36 segundos. Cancelo aquí los segundos y tengo el dx, que sería 36 por 2,9, me da 104,40 metros, porque estoy calculando distancia, metros. Entonces mi vector de desplazamiento es 104,4 en I, no en J, en I. Y 90 metros en J. Después que lo tengo así, entonces tenemos que calcular su módulo. Ya lo tenemos. Metros. Calculamos entonces el módulo y calculamos la dirección. Entonces, rapidito, raíz cuadrada de 104.4 elevado al cuadrado más 90 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis y eso nos da 137,84 metros. Y el ángulo es tangente a la -1 de 90 entre 104,4. Me queda 40,76 grados. ¿Listo? Tenemos entonces el tiempo que tarda en cruzar, tenemos el desplazamiento y tenemos la velocidad. Con esta información, entonces puedes hacer cualquier problema que involucre cruzar un río, bien sea de una lancha, de un nadador, un móvil cualquiera que quiera cruzar un río, cuando el río tiene una corriente con una velocidad importante. Cualquier duda que tengas con el manejo de vectores, entonces te recomiendo que veas el video relacionado con vectores en donde se habla de módulo, componentes, dirección, cuadrantes y cómo sumar vectores. Nos vemos en un próximo video.